Bueno, terminamos con este tema y acá ya nos indica Berreto, el cirujano, que estamos en línea con Nahuel Sosa, quien es sociólogo, abogado, docente de la UBA, director de Pensamiento de Genera, analista político y también uno de los integrantes de Agenda Argentina, quien este último sábado organizó una jornada nacional de debate sobre el discurso del odio. La consigna, la propuesta, bueno, es qué hacemos con estos discursos. Nahuel Sosa, bueno, las primeras conclusiones de esta jornada, ¿qué conclusiones se pudieron sacar? Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación. Como mencionabas, el sábado llevamos adelante las jornadas que hacemos con los discursos de odio, organizadas por el colectivo de Pensamiento Crítico Argentina, que contó con la participación del jefe de gabinete Santiago Cafiero, y distintas referencias del mundo académico y cultural, político, estuvo Dora Barrancos, Darío Zeta, María Esperanza Casullo, Daniel Faestre, Alejandro Grimson. Obviamente que estas jornadas buscaban ser, por un lado, una aproximación para comprender este fenómeno que está creciendo en nuestro país, en la región y a nivel global, y también para ir pensando distintas estrategias para poder, de alguna manera, contrarrestarlo, ¿no? Dentro de eso, algo que solemos destacar es justamente la necesidad de visibilizar cuando aparecen estos discursos, de problematizarlos, de no naturalizar esas formas. También un desafío que es muy complejo, que es muchas veces el odiador, el mayor éxito es que su víctima también odie. Entonces ahí aparece la gran pregunta de cómo responder que no sea en otro discurso de odio, que es difícil sobre todo cuando hay una relación de desigualdad, ¿sí? Cuando hay alguien que está ejerciendo una opresión sobre alguien que está siendo oprimido. Y también un tercer punto que capaz es uno de los más interesantes, que tiene que ver con la idea que, bueno, las formas de contrarrestar están muy ligadas a la justicia social y a la igualdad, ¿sí? A la igualdad en todos sus sentidos, en el sentido económico, pero también en el sentido simbólico, en el sentido de reconocimiento hacia el otro. Por lo general los discursos de odio se basan en la negación del otro, en la no existencia del otro. El otro no es un par con el que yo tengo una polémica, sino que el otro es un no par, no es igual. Entonces ahí aparece alguna de las claves para ir pensando este fenómeno. Con relación al impacto del discurso en el sentido común, la idea del odio de clase en la actualidad, ¿permite comprender estas expresiones en la actualidad, Nahuel? Bueno, la idea a ver, el odio se manifiesta en muchos sentidos. Está el odio sexista, el racismo, el odio de clases, por supuesto. Por ejemplo, en el tiempo ha crecido esta idea de parásito, ¿no? Entonces están los que trabajan, entre comillas, versus los parásitos. Por lo general es un discurso que están construyendo las élites y que es Ujú. un discurso que en el cual lo que se tiende es a revictimizar a los sectores populares, es decir, revictimizar a la víctima, mientras que hay sectores populares que fueron padeciendo lo que fueron los 4 años de neoliberalismo en nuestro país con Macri, y que a su vez ahora hay una pandemia que obviamente nos tiene efectos muy nocivos para la economía. Lo que hacen estos discursos es de alguna manera justificar que existe una pobreza, que existe una desigualdad, porque el otro es un vago, es un choriplanero, estas categorías peyorativas que se arman sobre un grupo social, en este caso sobre por lo general la clase trabajadora y los sectores populares. Entonces, me parece que de alguna manera eso lo que desnuda o lo que pone en discusión es la desigualdad económica, la distribución del ingreso y la riqueza, y que por supuesto que si vas a un mundo que esté cada vez más concentrado, va a haber sociedades del descarte y el liberalismo no puede aplicar sus políticas de ajuste si previamente no construye narrativas que logren un consenso social. En ese contexto que vos decías, de un contexto totalmente desigual para los sectores populares, ¿cómo se construye una hegemonía cultural y política que represente a esos sectores populares?
Bueno, obviamente es un desafío complejo, pero a priori de lo que se trata es de defender los derechos que se fueron conquistando, de poder dar esa disputa cultural que tiene que ver con pensar cómo se va a salir de esta pandemia, ¿sí? Lo que está en discusión también es la transición hacia qué vamos, qué es esa nueva normalidad. Es una normalidad con más discursos de odio, con una nueva élite que hace un negocio de la tragedia, o por el contrario, la salida es una salida con más Estado, más igualdad y más democracia. Eso es lo que se está discutiendo en gran parte del mundo, ¿sí? Entonces me parece que ahí, bueno, construir hegemonía es, por ejemplo, volver a retomar el consenso sobre el rol del Estado, sobre la importancia de lo público en un momento de adversidad. Está claro que la adversidad mostró cuestiones que son absolutamente necesarias para la vida misma. No hubiera sido lo mismo un Estado presente que un Estado que no estaba presente. El rol de las organizaciones comunitarias en los barrios populares que han salvado vidas cuando apareció Ujú. esta idea del barrio cuida al barrio. El rol de las tareas de cuidado y de las políticas de cuidado. Me parece que estamos en un momento de transición y como toda transición da la posibilidad de construir nuevas hegemonías, por lo tanto aparece una cantidad de nuevas agendas, el impuesto a la fortuna, la reforma tributaria, el derecho a la desconexión, la idea de un nuevo pacto verde y los derechos de la naturaleza. Bueno, hay que aprovechar esas oportunidades para construir consensos que permitan dar nuevas hegemonías. Nahuel, con relación a la historia del odio en la Argentina, bueno, que como vos mencionabas, no, digamos, el odio no aparece después o justamente desde el 45, ¿no? Sino que no tenemos que retrotraer hacia los primeros años de la República, sí, desde 1900, desde 1810, perdón. En este sentido, si encontrás o vos ves que hay que hay diferencias o similitudes en centros urbanos y en las localidades, digamos, con relación al discurso del odio, si se manifiesta de la misma manera, y también, digamos, si esta idea de comunidad que vos hacías mención, limita las expresiones de odio o se verbalizan en otros aspectos. Yo lo que veo es que hay como una suerte de un nuevo individualismo muy autoritario, que es profundamente antiestatista, pero sin embargo muy disciplinado frente a los poderes fácticos y hacia el mercado, que reacciona de forma muy agresiva hacia cualquier proceso de igualdad o de ampliación de los derechos civiles y políticos. Entonces, si bien uno puede comulgar o no con las ideas liberales, el liberalismo clásico, en última instancia pregonaba la ampliación de derechos civiles, personales. Acá pareciera que es al revés, que cuando se logra ampliar derechos hacia las mujeres, las disidencias, la diversidad, inmediatamente se reacciona de forma agresiva, que cuando se plantean esquemas como ingreso universal, salario universal, IFE para los sectores más postergados, inmediatamente hay una reacción negativa. Entonces, y sobre todo contra el Estado, ¿no? Hay una profunda mirada antiestatista, pero no desde un punto de vista revolucionario, sino una profunda mirada antiestatista desde una suerte de anarcocapitalismo que critica al Estado, pero a su vez es profundamente disciplinado con el mercado. Y si hay algo que también nos demostró la pandemia es que cuando hay una situación de adversidad, el que te cuida es el Estado, no es el mercado. En ese punto, digamos, ¿no? El Estado, el rol del Estado en este contexto de pandemia seguramente imposibilitó o postergó eh, el relato del gobierno nacional, digamos, ¿no? En una nota que vos conseguiste a La Nación, advertías eso, ¿no? Que, bueno, que el gobierno nacional no tiene su propio relato. En este sentido, para que el gobierno tenga una narrativa, ¿qué acciones políticas debe realizar? Bueno, los relatos por lo general se construyen siempre con grandes hitos, ¿no? No sé, en el caso del primer mandato de Néstor, como baja los cuadros. Me parece que este relato se va a ir construyendo, obviamente que cuando uno está en una situación de pandemia es difícil,
pero me parece que apareció el tema del no pago a la deuda externa en el sentido de haber negociado con más del 99%, y eso puede ser un nuevo nunca más. Tenemos que discutir cuáles son los nuevos nunca más del siglo XXI. Alberto va a terminar su mandato cumpliendo 40 años de democracia. Me parece que sin dudas, yo también advertía en esa nota, creo que este va a ser un gobierno que va a construir un relato ligado a la política del cuidado, a la sensibilidad y al rol del Estado. Me parece que se está armando alguno del plan de vacunación más grande de nuestra historia y que uno puede discutir errores y aciertos, pero me parece que lo que es innegable es que no fue un gobierno que planteó la idea del sálvese quien pueda, sino que ha puesto una cantidad de recursos para que el Estado esté presente en esta pandemia. Y creo que eso, más temprano o más tarde, va a empezar a tener un valor en la memoria colectiva. Hola, ¿qué tal, Nahuel? Melissa, te saludo y quería realizarte una pregunta. Vos recién mencionabas el tema de la vacunación, que es una política pública que va a estar un poco muy presente en los próximos meses, y hay un discurso de lo que podríamos llamar a rasgos generales de antivacunas, ¿no? Digo, las personas que, digamos, por diferentes motivos, desde algunas teorías muy conspirativas a simplemente no confiar en estos criterios de vacunación, van a estar oponiéndose. Pero por otro lado, desde un criterio de política de salud, es importante que la mayor cantidad de personas se vacunen. ¿Cuáles te parece a vos que son como las claves justamente para poder desarmar estos discursos contra la vacunación sin justamente hacer una nueva grieta? Bueno, muchas veces son discursos profundamente macartistas que están ligados al origen de la vacuna, ¿sí? No es una crítica desde una perspectiva científica, sino que tiene que ver con si la vacuna es de origen ruso o de origen de Oxford. En segundo punto, muchas veces los discursos suelen ser bastante irracionales, y el problema es que justamente hay que tratar de evitar estas fake news, o estas infodemias, estas teorías que muchas veces lo mal que va a hacer la vacuna, porque lo que termina sucediendo es que no se termina poder dar información fehaciente a la población. Me parece que la forma de que eso no suceda va a ser un trabajo pedagógico, de mucho diálogo con la sociedad, de mucha campaña, de promoción, de acceso a la información, y me parece que también va a haber a medida que se vaya dando una estrategia nacional de vacunación, bueno, va a haber un efecto más allá de los medios del boca en boca, y de dar cuenta que en realidad a lo que hay que prestar atención es a los mecanismos científicos, ¿sí? No a lo que alguien dice en una fake news o dice sin ningún tipo de responsabilidad, a los protocolos de ciencia, y eso se va a ir sucediendo, pero creo que la sociedad argentina en su gran mayoría va a confiar en ese camino. Bueno, Nahuel Sosa, te agradecemos mucho por la comunicación y bueno, esperemos quedar para nuevos encuentros. Bueno, muchas gracias, hasta pronto. Un abrazo.